Hola, hola. Llegamos al segundo capítulo de este curso de relojería electrónica, en donde vamos a tratar sobre la pila. La pila es la fuente de energía que hace funcionar los relojes electrónicos modernos, así como el muelle real hace funcionar los relojes mecánicos. Empecemos analizando esta animación que creé para ustedes, para ejemplificar cómo está funcionando una pila en general para los relojes electrónicos. Veamos. Primero, que por una reacción química interior en la pila, esta crea un potencial, sube, digamos, los electrones desde el cátodo hacia el ánodo. Entonces, esa energía es la que puede permitir que baje los electrones hacia el cátodo, pasando por el reloj, haciendo la función que debe hacer. Esto es lo que habíamos hablado anteriormente como energía potencial. Y corriente es el flujo de los electrones dentro del conductor. El conductor, generalmente en los relojes electrónicos modernos, es dorado. Tiene una capa de oro para que sea la corriente mucho más fácil de moverse. Como se fijan, hay una corriente constante o un flujo de electrones constante que es el que hace que funcione la parte electrónica del reloj. Y en este caso, siendo un reloj análogo, da unos pulsos o circula más corriente en determinados momentos para hacer funcionar el micromotor que tiene el reloj. Otra de las cosas que tenemos que fijarnos en esto es que los electrones, no es que la pila lanza los electrones y va al circuito y luego regresa. No, es que el electrón sale pero al mismo tiempo llega a la pila. Tiene que mantenerse un balance electrones tal como se había construido originalmente la pila. Otra cosa a tener en cuenta es el sentido de la corriente. La corriente va de más a menos. Sí, entonces va al revés de cómo están girando los electrones. No están equivocados los que sepan de electrónica. Es así, pero físicamente los electrones van al revés. Si nos fijamos otra cosa, vemos que los electrones también circulan dentro de la pila. Esto nos va a ayudar a entender luego sobre la resistencia interna de la pila. Luego de haberle sacado el jugo a esta pequeña animación que creé para ustedes, vamos a entrar en materia. Vamos a ver todos los tipos de fuentes de energía que energizan un reloj electrónico cualquiera. Y es única y exclusivamente la pila. En inglés, button cell, pila tipo botón. Y me dirán, pero pila y batería no es lo mismo. Pues no. Y les vamos a explicar. Pila es un elemento que da energía eléctrica a partir de una reacción química. Batería, en cambio, es un elemento que también da energía eléctrica, pero además es reversible esta reacción química. Es decir, nosotros le podemos inyectar electricidad y nos puede devolver esa electricidad inyectada. Ya hemos definido lo que es batería y pila, que son cosas diferentes. Ahora ustedes me dirán, ¿y las pilas que son recargables? ¿Son baterías? Pues no. Estas pilas recargables o acumuladores se conocen técnicamente en relojería como pila secundaria, y esto tiene una razón de ser. Les voy a explicar. Si comparamos físicamente una pila y una pila secundaria, por ejemplo la SR920 y la MT920, físicamente son iguales, son pilas. Pero hay una razón de mucho mayor peso por la que existen
pilas y pilas secundarias. Y esta es que modernamente, por ser las pilas tan pequeñas y estar al alcance de los niños, que no debería hacerse, pero a veces están al alcance de los niños, generalmente ellos se introducen en la boca y se tragan las pilas estas. De modo que cuando van a hacer el tratamiento, los médicos tienen que saber si es una pila o una pila secundaria, porque el tratamiento que dan en específico para cada una es diferente, siendo pila o pila secundaria. Revisemos ahora la parte física de la pila. La pila de óxido de plata tipo botón, que es la que se utiliza mayormente en relojería electrónica, es una pila que tiene la forma física de un botón, de ahí su nombre, cell button, pila tipo botón. La forma física es una caja metálica en donde está marcada la nomenclatura, la marca y el signo más. Por el otro lado tenemos una lámina metálica que no tiene ninguna marca, es lisa. Entre las dos hay un anillo que es la junta de impermeabilidad. Esta junta de impermeabilidad es tan importante porque estanca a la pila. Esto es, no permite que ningún líquido, gas o sólido salga del interior de la pila. Ya que sabemos que cuando se descomponen, especialmente las pilas que han dado su vida, ya no tienen energía, se descomponen y salen estas sales del interior de la pila, porque ya está descompuesta la pila, salen las sales, unas sales blancas o un líquido amarillo generalmente. Esto hace que dañe los contactos de la pila e incluso que avancen hasta el circuito y también lo descompongan, le dañen esta parte del reloj. De modo que si esta parte está bien hecha, con materiales adecuados y con la precisión que debe tener para que no se salga nada de dentro de la pila, si es que se descompone la pila no saca ningún material dentro de sí hacia afuera, sino que se abomba, que es lo que a veces se ve, ¿no? ¿Y por qué se abomba? Porque generalmente se produce dentro de la química, dentro del reloj, de la pila, perdón, cuando se descompone, cuando ya no da más energía y ya terminó su vida útil, se descompone y produce gases de hidrógeno generalmente. Esto hace que se infle la pila. Pero si la junta de impermeabilidad está hecha como debe hacerse con un excelente material, no sale esto afuera y más bien la pila se hincha. Les comento que, como anécdota, que cuando yo recién estaba trabajando en Cartier, me llegaron algunos relojes en los que la marca era pila Renata, pero esta junta de impermeabilidad era de rubí. Vaya, los suizos siempre me han sorprendido. Entonces sabíamos que esa era una pila excelente, de excelente calidad. Bueno, pasemos ahora a el separador. Esta lámina de separación entre el cátodo y la amalgama que se forma entre el ánodo y el electrolito tiene que ser exactamente de excelente calidad, tiene que ser lo más delgada posible para que así deje pasar las cargas, pero no permita que la masa del cátodo y del ánodo electrolito se junten, porque eso hace que la eficiencia de la pila, la pila se vaya dañando. Por eso vemos que esta junta es tan importante. Generalmente antes era hecha de Mylar, ahora probablemente lo sea, pero adicionada a otras capas más, no sé. Ya sabe que los fabricantes de pilas siempre están innovando, están buscando nuevos materiales, nuevas formas de fabricar las pilas para hacerles más eficientes, con mayor capacidad, en fin. Entonces les decía que el separador es una parte importantísima de la pila, ya que nos indica
cuánta carga puede dejar pasar, cuán eficiente es en eso. Además de eso, el separador eh, a los fabricantes les indica cuánto se va degradando con el tiempo. Me explico. La caducidad de la pila viene dada porque el tiempo que la pila se mantiene sin vender y se almacena en la temperatura y humedad que el fabricante dice, la pila, este separador se va a ir degradando. Entonces la pila cuando pasa cierto tiempo va a bajar su voltaje un 10%, que es lo que los fabricantes dicen que sí es utilizable toda la pila. Entonces el tiempo de caducidad nos indica eso, que ha bajado, que se ha degradado el separador, la lámina de separación, se ha degradado un 10%. El tiempo de caducidad generalmente, bueno, ahora viene marcado, ¿no? Pero antes, cuando recién se fabricaron las pilas, estaban escritas con tinta negra en el cuerpo de la pila cuando eran fabricadas. Luego se pusieron cuando terminaba su vida útil. Esto es cuando caducaban. Hoy ya es una norma. La caducidad viene marcada en cada blister de la pila, ya no en el cuerpo de la pila, en cada blister de la pila. Esto es la envoltura que tiene cada pila. Ahí viene marcada la caducidad de la pila, cuando caduca la pila. Y si es que es un lote de pilas, pues en el lote viene marcada la fecha de caducidad. Pero sobre esto hay que hacer una acotación también, que no importa si la caducidad me dice, qué sé yo, después de 2 años que se va a caducar y yo voy a utilizarle a los 2 años y puedo utilizarle. Pueda que mucho antes ya no valga esa pila. ¿Por qué? Porque si no le guardamos la pila dentro de los cánones que nos dice el fabricante, dentro de la temperatura adecuada y dentro de la humedad adecuada donde debe guardarse, pues la pila va a terminar caducándose antes de la fecha de caducidad que nos venga marcada en la pila. Por eso hay que guardar la pila de acuerdo a como los fabricantes nos dice. Eso lo veremos luego. Bien, hemos visto la importancia del separador. Vemos que lo más importante en la pila para nosotros es la junta de impermeabilidad y el separador. La junta de impermeabilidad porque no permite salir ningún elemento, sustancia del interior de la pila, y el separador porque hace que no se caduque la pila. Vamos a ver ahora cómo la pila está constituida químicamente. Bueno, el ánodo está formado por el zinc y el cátodo por el óxido de plata, de ahí su nombre. Pero este óxido de plata puede ser monovalente o bivalente. Otro de los elementos constitutivos de la pila químicamente es el hidróxido de potasio o el hidróxido de sodio. Cuando se construye la pila, se elige entre construir una pila en base al hidróxido de sodio o el hidróxido de potasio. ¿Por qué? Porque el hidróxido de sodio, por ejemplo, tiene una alta resistencia interna a dejar pasar el flujo de energía, el flujo de electrones. Tiene una alta resistencia interna entonces la pila. Y esto se conoce como low drain. O sea, permite un bajo flujo de corriente, un bajo flujo de electrones. En cambio que el hidróxido de potasio tiene una baja resistencia al paso de electrones, de modo que es una pila high drain. Esto es, el flujo de electrones es alto. ¿Para qué nos sirve eso? Nos sirve para, por ejemplo, si la pila está hecha con hidróxido de sodio, utilizarle en relojes simples, solo análogos o solo digitales. Pero cuando tienen alguna complicación como alarma o cronógrafos en los relojes que son análogos,
estos necesitan más corriente, entonces tiene que utilizarse una pila high drain. Esto es con hidróxido de potasio. Miremos ahora la química interna que se produce en la pila. La reacción química que se produce internamente en la pila es una reacción química de redox. Esto es de reducción y oxidación. ¿Qué logramos con esto? Que en el ánodo exista un exceso de electrones, mientras que en el cátodo se produce una falta de electrones. Esta es la diferencia de potencial que se genera en la pila para entregar al reloj electrónico, obviamente. Esta diferencia de potencial en la pila se conoce como FEM, fuerza electromotriz. Este voltaje en la pila se conoce como FEM, porque no es una caída de tensión. Si ustedes miden un voltaje en un circuito electrónico cualquiera, van a medir una caída de tensión, una diferencia de potencial entre los puntos que se haya medido. Pues aquí no hay una diferencia de potencial, no es una caída de tensión, sino más bien es una fuerza electromotriz, es un flujo que puede dar la pila. Por eso se llama fuerza electromotriz. Esa es la diferencia de potencial que hay entre los dos polos de la pila. Aquí les presento un cuadro sobre la composición química de las pilas de mayor utilización en relojería, tanto como en el ánodo como en el cátodo, cuáles son las sustancias que utilizan y el voltaje que brindan. Cuando vimos la pila en su parte física, les comentaba que en el cuerpo de la pila viene marcado la nomenclatura, el signo más y la marca de la pila. ¿Qué tan importante es la nomenclatura? Hagamos un ejercicio para esto. Supongamos que llega a nosotros un reloj en el que tenemos que cambiar la pila, pero la pila no tiene su nomenclatura, o está en chino, en japonés, qué sé yo, en algún otro idioma que no entendemos. ¿Cómo vemos cuál es su nomenclatura? Pues fácil. Medimos su diámetro, medimos su altura. Por ejemplo, supongamos que tenemos una pila que su diámetro nos dice que es de 6.8 milímetros, su alto de 2.1 milímetros. Entonces el número que corresponde a esta nomenclatura es 621. Ahora, vemos si el reloj es un reloj sencillo, esto es, solamente tiene segundero, no tiene cronógrafo, no tiene alarma, luz, etc. Entonces va a ser de low drain, de bajo flujo de corriente. Entonces aquí va SW. Pero si fuera un reloj con cronógrafo, con alarma, con luz, etc., aquí iría W, que es de alto flujo de corriente, high drain. Ahora nos fijamos si el reloj es un reloj normal, no es kinetic, no es solar. Aquí sería el código SR, que es de óxido de plata, con un voltaje de 1.55 voltios. Si es que fuera kinetic, sería MT. O si es solar, CTL. PR si es una pila auditiva. Aquí podemos ver la importancia de la nomenclatura, ya que podemos deducir a partir del tamaño de la pila, de la complejidad del reloj, esto es, si tiene alarma, cronómetro, luz, etc. Y a partir de la clase de reloj, si es cuarzo normal o si es solar o si es kinetic, su nomenclatura. Veamos ahora una aplicación práctica de esto de la nomenclatura. Hay relojes que tienen un circuito interno que sirve de end of life. Esto es, indican cuando la pila está por terminar su tiempo de vida. Estos relojes
nos indican esto que se va a acabar la pila saltando de 2 en 2 o de 3 en 3 o de 5 en 5 segundos a la vez. ¿Y cómo solucionamos este problema? Pues obvio, cambiándole una pila nueva. Pero si le cambiamos con una pila nueva y le ponemos el sufijo que tiene la pila que sea SW, esto es baja corriente, bajo flujo de corriente, va a seguir con el mismo problema. Tendríamos que ponerle la pila con el sufijo W, que es lo que nos indica que tiene alto flujo de corriente. Eso hará que el reloj empiece a funcionar de manera normal nuevamente. Esto se da porque el circuito End Life lo que hace es probar la corriente que tiene la pila, la corriente remanente que tiene la pila, y así ver si todavía está en condiciones de entregar la energía que normalmente necesita el reloj. Hay que anotar aquí que no hemos tratado algunos tipos de pila como los de óxido de mercurio y de cadmio que ya no se fabrican porque la legislación de los países no los permite porque son terriblemente contaminantes para el ambiente. Y dentro de de las pilas secundarias, dentro de los acumuladores, anotar también que hay algunos que ya no son pilas en sí, sino son directamente capacitores. Esto es que un capacitor capta la carga que le es inyectada en sus armaduras y la mantiene en teoría indefinidamente así. Y cuando necesita el reloj devuelve esas cargas. No es por una reacción química interna que da esas cargas. Pero funciona igual que un acumulador, una pila secundaria, para lo que nosotros necesitamos, que es la relojería. Estamos llegando a la parte importante de la nomenclatura de las pilas. Este es una tabla sobre la nomenclatura que utilizan las pilas de marca. Algunas apreciaciones aquí. Para empezar, como ven, empiezan desde el 300, o sea, todos tienen la numeración del 3. 335, 337, 364, 377, etc. Vamos a ver, veamos. En esta tabla podemos observar, por ejemplo, que la SR44W comercialmente no conseguimos esa, sino conseguimos la LR44, que es la que se utiliza en los juguetes generalmente. Las velas de Navidad, etcétera, de 1.5 voltios y son alcalinas. Lo mismo la SR41 también se utiliza en juguetes, en punteros láser también, que corresponde a la 392, pero la conseguimos en LR41 o 192, que es de 1.5 voltios y es alcalina también. Se utiliza en juguetes, punteros láser, como les indicaba. En fin, veamos. También aquí tenemos la 751. Esa se utilizaba o se utiliza en los relojes Omega. Es de 2 voltios y tiene la particularidad de que la polaridad es invertida. O sea, donde antes era más en el cuerpo, ahora es menos. Y la tapa es el más, perdón. Vemos que también hay pilas de 1.35 voltios que se utilizan en los relojes Accutron generalmente, en los Bulova Accutron, Omega, Longines Accutron, etc. Ahora veamos la parte más importante para nosotros de los datos contenidos en esta tabla. A ver, primero he de decirles que, como les había prometido, la mejor marca de pila para relojería de las comerciales está en la primera columna. Luego de eso vamos a analizar los datos más relevantes que tiene esta tabla y es la capacidad. ¿Qué es la capacidad? La capacidad es la
cantidad de energía que posee la pila. Esto es cuántos miliamperios hora tiene de capacidad la pila en cuestión. ¿Pero qué nos indica esto de miliamperios hora? Por ejemplo, si la capacidad fuera de 20 miliamperios hora, significa que le conecto a cualquier circuito electrónico y va a dar 20 miliamperios durante una hora antes de acabarse la pila. Pero esto realmente no nos dice nada. Lo que tenemos que entender es que el número que nos indica es la cantidad, las unidades de energía que tiene la pila. Hay que anotar que este cuadro nos sirve para buscar la intercambiabilidad de las pilas. Esto es, tenemos una pila en determinada marca y necesitamos otra que sea más fácilmente conseguible, consultamos en esta tabla. Aquí pongo en evidencia la importancia de la capacidad de la pila. Esto es la energía que tiene internamente. Porque, por ejemplo, en la pila 370 y 371, las dos tienen el mismo tamaño, pero la cantidad de energía que tiene cada uno es mayor. La 370 tiene 38 miliamperios hora, mientras que la 371, 23 miliamperios hora. Esta es una gran diferencia que nos va a ayudar cuando necesitemos, por ejemplo, cambiar la pila a algún reloj de los que tiene la función E o L. Vamos con otra aplicación práctica de esta tabla para los relojeros. El reloj o la pila que más se cambia es de los relojes que son comerciales, digamos, que utilizan la máquina 2030 o parecidas. Pues la pila que se le cambia o que se le debe cambiar siempre técnicamente es la 377. ¿Y por qué? Porque es mayor la capacidad de la pila 377 que la 364. Si le ponen la 364 va a funcionar, pero obviamente va a durar mucho menos el tiempo de vida de la pila. Un consejo a los relojeros: cuando vayan a cambiar la pila, cualquiera que ésta sea, fíjense en esta tabla y cambien con la pila de mayor capacidad. Si es que no están seguros de la pila que debe ponerse en el reloj que vayan a hacerlo. Si están seguros, cámbienle con la pila de bajo flujo de corriente, de low drain, que es lo técnicamente adecuado. Pero me podrían decir, ¿y por qué los fabricantes mejor no hacen solo las de alto flujo de corriente? El problema es que cuando se fabrican las pilas de alto flujo de corriente, high drain, hay mayor peligro de que pueda descomponerse. Entonces, esa es la parte técnica de por qué la pila tiene que ponerse de acuerdo a su reloj, pero si no tienen la posibilidad de hacerlo porque no conocen la maquinaria del reloj, porque no saben qué hacer con determinada marca y modelo de reloj, pues opten por la de mayor capacidad. Pero lo técnico, y dejo muy claro esto, es cambiar por la que se debe de alto flujo de corriente, high drain, o bajo flujo de corriente, low drain. Llegamos ahora a uno de los conceptos más importantes de este capítulo de relojería electrónica, la pila. La autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la cantidad de tiempo que un reloj va a durar funcionando desde que se le pone la pila hasta que se detiene. Este tiempo de duración de la pila podemos calcularlo con la gráfica que está aquí. ¿Cómo funciona eso? A ver, primero nos fijamos en la ficha técnica de la máquina del reloj que vamos a calcular la autonomía y vemos cuánto consume.
Luego nos fijamos en la ficha técnica de la pila que le vamos a poner y vemos cuál es su capacidad. Por ejemplo, en este gráfico hemos hecho el cálculo ya para ver cuánto tiempo dura una pila cuando esta tiene un consumo, el reloj tiene un consumo de 3.4 miliamperios y la pila tiene una capacidad de 70 miliamperios hora. Como vemos, el punto donde interseca da que es un poco menos de 30 meses, aproximadamente 28 meses. Si queremos hacer el cálculo ya con números claros específicos, podemos hacerlo con esta fórmula. En esta fórmula reemplazamos la capacidad de la pila expresada en miliamperios hora y el consumo de corriente del reloj que está en la ficha técnica. Y realizando las operaciones encontramos que es 28 meses. Esa es la autonomía que va a tener el reloj con esta pila. Pero para matizar diríamos que no necesariamente va a ser así. Cojan ustedes un reloj cualquiera, la ficha técnica de un reloj cualquiera, y hagan este cálculo numérico, les va a salir una autonomía bastante alta. ¿Y por qué no se da eso en el reloj? Por una circunstancia bastante importante, que es que el reloj, cuando vino ya fabricado, estaba con una lubricación nueva, adecuada para el reloj, y funcionó, digamos, unos 5 años. Después de 5 años viene al taller, se le cambia la pila, pero solo se le cambia la pila. La lubricación es la misma, la lubricación se va degradando. Entonces, por más buena pila que sea, el consumo de la pila va a ser mayor. Es como un auto, si no se le cambia el aceite, consume más gasolina, más benzina. Es lo mismo con un reloj. Si la lubricación se va degradando, va a tender a consumir mucho más energía. Les comento, por ejemplo, que cuando llegan relojes de marca Cartier, Rolex, Finn, que tienen que cambiarse la pila del reloj, no se hace solo el cambio de pila, se le hace el mantenimiento completo, porque ya les expliqué que la lubricación tiende a degradarse del reloj. Por más excelente el reloj que sea, la lubricación tiene un tiempo límite de vida. Técnicamente hay que cambiarlo y ponerle nueva pila. Este es un procedimiento normal en los relojes de marca. No se cambia la pila, se hace el mantenimiento completo y se cambia la pila. Ahí se puede garantizar la autonomía del reloj. En esto de autonomía, tenemos que ver que hay una pregunta bastante frecuente. ¿Es verdad que al tirar de la tija y dejarla en posición de punteros, se ahorra el consumo de pila, se aumenta la autonomía del reloj? Sí y no. En teoría sí, porque deja de consumir el micromotor del reloj, pero también la caducidad de la pila no aumenta. La caducidad de la pila es la misma. Otra cosa también a tener en cuenta es que a veces consume más rápido si es que la palanca con la que se acciona los punteros no desactiva el circuito. Tiene que desactivar el circuito. Si desactiva el circuito, entonces sí que va a consumir menos el reloj y va a tener una mayor duración la pila. Pero si no, si es que no se desactiva, solo se desactiva mecánicamente, pero no electrónicamente, el consumo va a ser mayor porque el micromotor va a intentar moverse, pero mecánicamente está remordido y no va a hacerlo, va a consumir más corriente en ese sentido. Hemos calculado teóricamente la autonomía de la pila, pero en la práctica necesitamos datos prácticos, datos reales.
Estos solo se pueden conseguir eh, midiendo la capacidad de la pila con una resistencia de 100 ohmios si es que es una pila high drain de alto flujo o 2000 ohmios si es una pila low drain, bajo flujo de corriente. Medimos el voltaje y de acuerdo a su porcentaje de caída sabremos la capacidad de la pila. Otro dato importante que necesitamos es la corriente que consume el reloj. Eso podemos medirlo con un multímetro, en la escala de miliamperios, obviamente. Con estos datos prácticos sí podríamos aplicar en este mismo gráfico y saber exactamente ahora sí cuánto es la autonomía de ese reloj en específico. Pero esta medición es totalmente inaceptable el realizarla en una pila que se vaya a utilizar, porque la medición con 6 segundos que midamos la pila va a perderse una autonomía de un mes. De ahí el peligro de esta medida. Por eso no es aconsejable la medición de este tipo. La medición con un multímetro de los voltios no hay ningún problema porque la resistencia interna del multímetro sobrepasa el 1.000.000 de ohmios. Pero si hacemos la medida que aquí se aconseja para ver la capacidad de la pila, va a consumirse en 6 segundos de medición un mes aproximadamente de la pila. Entonces esta medición sí podemos realizarla, pero en una pila que no vayamos a utilizar para cerciorarnos de la capacidad de un bloque de pilas. Medimos una y sabemos que las demás podemos utilizarla dentro de los rangos que nosotros necesitamos. Habiendo tratado una de las partes más importantes de este capítulo de pilas, voy a emitir una opinión personal sobre cuál es la mejor marca de pilas. Es eso, una opinión personal con la que algunos estarán de acuerdo, otros no. Primero decir que no tengo ninguna vinculación con marca alguna de pila y me atrevo a dar una opinión personal, pues estoy en esto de la relojería bastantísimo tiempo, toda mi vida, de modo que creo tener la capacidad de tener opiniones sobre cualquier tema de relojería. Y este es uno de esos. La mejor marca de pila, primero he de decir que cualquier reloj que utilice una pila, la mejor marca para ese determinado reloj es la marca de pila de su propia marca. Esto es, si es Casio, Casio, la pila Casio. Si es que es Seiko, pila Seiko. Si es que es Bulova, la pila Bulova. En general, eso es así. En ese sentido, no hay una pila mejor. La pila mejor es la de su propio fabricante. Pero en general, desde mi punto de vista, sí existe una pila que es la mejor. ¿Y en qué baso esta opinión? Primero, suponiendo que yo sea un reloj, a mí lo que me interesa como reloj es que la pila que me ponen dure un largo tiempo. Esto es que la capacidad sea grande. Segunda cosa, que no me explote, eso es que no sea de mala calidad, que no vaya a lastimarme interiormente. Y exteriormente que esa pila tenga materiales que no sean corrosivos, que no ataquen a mi sistema. Los puntos 2 y 3 cumplen todas las pilas de marca, sean estas japonesas, europeas, suizas, americanas, etc. Entonces, lo que definiría cuál es la mejor pila es la que tenga mayor capacidad, la que tenga más miliamperios hora, la que tenga más energía. Para esto voy a contarles una experiencia personal. Les había comentado que
Cuando recién salieron las pilas Renata, vaya, alucinaba yo. Para mí eran lo mejor, era de otro mundo porque tenían la junta de impermeabilidad de rubí. Alucinante. No digo que ahora no lo sean, igual, son de las mejores la pila Renata. Pero cuando trabajaba en Cartier, me venían relojes Cartier que venían con pilas Rayovac. Y yo decía, ¿qué pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué ponen esa pila y no Renata? Bueno, como decía un amigo, la falta de ignorancia. Eh, Aquí están los cuadros, un poco anticuados, pero la tendencia no ha variado. Desde mi punto de vista, la mejor marca de pila es la Rayovac. Por los datos que les he comentado, esta es mi opinión personal. Veamos ahora cómo va el tiempo de vida de la pila, cómo evoluciona la vida de la pila. La pila da generalmente 1.55 voltios desde que se le coloca y se mantiene así durante un largo tiempo. Solo al final de su vida útil va bajando un poco, pero no es demasiado tiempo el que se demora en caer abruptamente y dejar de funcionar. Cuando la vida útil de la pila está por acabarse, el reloj empieza a atrasarse o a dar algún fallo de este tipo que funciona, se detiene, vuelve a funcionar. Entonces, lo más prudente en este caso es cambiarle la pila. Tratamos ahora sobre el almacenamiento de las pilas. Cuando nos llegan pilas nuevas, no tenemos que dejarlas directamente que les dé el sol. Lo que debe hacerse más bien es guardarle un lugar en donde la temperatura máximo fluctúe entre 5 grados y 20 grados y que la humedad relativa sea inferior al 60%. Pero esto no quiere decir que le pongamos en un refrigerador, porque ahí en cambio se pueden cristalizar los componentes de la pila y se pueden dañar. Lo mejor es guardarle en un lugar fresco y seco. La manipulación de las pilas debe hacerse con dedales y con bruselas plásticas o de fibra, para que así la pila al cogerle con una brusela que sea metálica no se descargue. Esto es importantísimo porque se va a descargar la pila y no va a dar su vida útil al reloj que le cambiemos la pila. Queda claro entonces que jamás, nunca se debe manipular las pilas con bruselas metálicas. Vamos a tratar ahora el último apartado de este capítulo de pilas, el reciclaje. Antes decir que ninguna pila jamás debe ser botada en la basura común. Siempre hay contenedores que son específicos para el reciclaje de pilas, porque las pilas contaminan el ambiente. Entonces, si son relojeros, deben guardarlos, las pilas desechadas, en lo posible en un recipiente de cristal con tapa. Si no, un recipiente plástico está bien. La idea es jamás, nunca botar en la basura común. Siempre guardarlos en un lugar adecuado para luego mandar al reciclaje o dejar en los puntos que cada ciudad tiene para el reciclaje de pilas. Existen en cualquier parte del mundo puntos específicos para reunir materiales peligrosos.